diseño acortante, no es nada difícil, es importante tener claro cómo calcular separaciones del refuerzo, cómo calcular áreas necesarias y listo, no es nada complicado. Ahora vamos a entrar a ver un par de estructuras especiales. En este caso vamos a hablar de losas de entrepiso, losas aligeradas, escaleras y ese va a ser nuestro siguiente tema después del cortante según el programa. Entonces regálenme un segundo, les comparto la pantalla y comenzamos con la clase de losas. Bueno, entonces nuestro capítulo 4, si no estoy mal, habla de losas en una dirección. Entonces, cómo es el diseño de losas en concreto reforzado para las estructuras de tipo edificación. Entonces, recordemos que la losa, su función principal es recibir todas las cargas provenientes de las cargas sobreimpuestas, las cargas vivas, las cargas de granizo, todas esas cargas van soportadas en la losa y se encargan de distribuir sus fuerzas, esas cargas, a lo que nosotros llamamos el sistema de cargas o las vigas de carga, ¿sí? Con el objetivo de que después de estas vigas las fuerzas pasen a unas columnas y finalmente lleguen a la cimentación que se transmite al suelo de la estructura. Ahora, ¿qué vamos a ver en este capítulo número 5 del curso? Primero vamos a ver losas macizas. Entonces vamos a ver losas macizas, sus requisitos según la norma y un ejemplo de diseño bastante sencillo. Losas macizas no son tan empleados en grandes luces, entonces vamos a pasar un poco por encima de este tema y vamos a dedicarle un poquito más a lo que son losas nervadas. Bueno, el segundo tema van a ser escaleras. Escaleras es simplemente una aproximación de una losa maciza. Sí, simplemente que está inclinada. Entonces hay que tener en cuenta unos cálculos ahí con las fuerzas, con las acciones que llegan a la losa, pero el resto es lo mismo que una losa maciza. Entonces van a darse cuenta que es muy sencillo. Tercero, vamos a ver losas nervadas. Entonces, esa es en la mayoría de construcciones industriales, lo que se usa son losas nervadas, porque permiten tener unos ahorros importantes de concreto, que a la final será un ahorro en el costo de su edificio. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante ese de losas nervadas. Y finalmente vamos a ver análisis aproximado de losas en una dirección, según la norma, que es un mecanismo de reducción de procedimientos de análisis. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar de cómo podemos identificar cómo es una losa y qué tipo de losa estamos manejando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una losa en una dirección? Una losa en una dirección es la que transporta sus cargas solamente en uno de los sentidos de su luz, en la luz más corta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí que vemos. Vemos cuatro tipos de losa diferentes. Entonces, la primera es una losa en una dirección, la segunda es también una losa en una dirección pero con vigas intermedias, la tercera es una losa en dos direcciones y la otra es una losa plana. ¿Listo? ¿Qué vemos aquí en la primer esquema? Vemos una losa donde podemos identificar cuatro apoyos de tipo columna y dos vigas longitudinales, en sentido vertical. Entonces, si mi losa está en un sistema de este estilo, yo puedo suponer que mis cargas van a ir transportadas a estas vigas. Entonces, mi estructura la puedo simplificar como una estructura simplemente apoyada para el diseño de mi losa, por ejemplo. Este sería el caso. En este segundo caso, también podemos ver que nuestra losa está descargando en estos dos puntos básicamente, ¿cierto? Que van determinados por los arrastramientos aquí de la columna. La columna es la que nos permite asumir un apoyo vertical. Esa sería una losa en una dirección. En dos direcciones es un poco más complicado porque en este caso tendríamos una estructura indeterminada que existen pues ciertos
ábacos y ciertos mecanismos para resolverlas, ¿sí? Que viene apoyada en los 4 puntos. Entonces, en esta parte, las cargas es lo más aproximado a una aferencia de carga, ¿cierto? Las cargas se distribuyen por aferencia a cada una de las vigas, más o menos. Entonces, podría hacer un análisis aproximado. Pero para el diseño de la losa sí toca emplear, hay unos procedimientos, unos coeficientes que no alcanzamos a ver en este curso, pero que son bastante sencillos de seguir en cualquier libro de concreto. Bueno, este sistema de acá pasa directamente la carga a las columnas sin emplear vigas, ¿sí? Este sistema no es tan usado. No, entonces no vamos a centrarnos en este sistema que no es eficiente. Entonces vamos a revisar losas en una dirección solamente. ¿Cuándo podemos usar losas en una dirección? Entonces cuando podamos definir relaciones de las luces de la losa menores a 1.5, es decir, luz corta sobre luz larga, ¿sí? Cuando la luz corta de la losa sea menor dividida entre la luz larga sea menor a 0.5, en esos casos podemos definir una losa en una dirección. Ahora, eh, segundo, la mayor parte de la carga es llevada por flexión a los apoyos en el sentido de la luz más corta. Es lo que veíamos aquí en estos esquemas. En este primero, por ejemplo, estoy llevando la carga a la viga izquierda y a la viga derecha. Lo mismo que en este segundo sistema. Caso contrario de este de acá, del tercero. En el tercero yo la estoy llevando a 4 vigas. Entonces una losa en 2 direcciones. ¿Listo? Bueno. Y para losas en una dirección podemos tener dos tipos de losas, macizas o aligeradas. Esos son los dos tipos básicos. Bueno, las macizas se emplean cuando tenemos luces cortas de diseño, las aligeradas cuando tenemos luces largas. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar una losa? Por ejemplo, vamos a considerar esta primera losa del esquema A. Entonces vamos a revisar cómo sería la flexión de esa losa en una figura de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esto, donde en esta cara tenemos la viga 1 y en esta cara de acá la viga 2 de apoyo. Entonces, si se fijan, es como si tuviéramos muchas vigas, ¿sí? Una al lado de la otra, ¿cierto? Muchas vigas una al lado de la otra. Entonces, ¿cómo se haría? Bueno, ¿qué vamos a esperar de esa viga? Que en el centro de su luz se presente una deflexión, ¿cierto? Y que la figura deformada sea la que vemos aquí en la pantalla, donde LA es la longitud del lado corto, LB es la longitud del lado largo, H va a ser el espesor de la losa y L va a ser una franja perpendicular. S va a ser el ancho de la franja de diseño. Entonces lo que vamos a hacer en este tipo de losas es tomar una franja de diseño, S por H, ¿cierto? Este es S por altura H, y la diseñamos como una viga a flexión por carga, simplificando la carga por metro de ancho, ¿sí? Entonces calculamos una viga, digamos, de 1 metro de ancho, y para esa viga hacemos un diseño estructural que simplemente lo que vamos a hacer es pegarlo el uno al lado del otro, replicarlo, ¿cierto? Y eso nos daría todo nuestro refuerzo de la losa, ¿sí? Esto es un diseño un poco conservador, porque al tener una viga monolítica al lado de la otra, ¿cierto? Aquí todo se funde monolíticamente. Entonces, esa construcción monolítica genera que no tengamos fenómenos de expansión lateral en el concreto, ¿cierto? Y entonces lo que generamos es un confinamiento que a la final lo que va a generar son mayores acciones de compresión y mejor comportamiento de la losa, ¿sí? Entonces el diseño de la franja es conservador. Ahora, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para diseñar una losa en una dirección? Bueno, el primer criterio es cuál es la altura mínima que debe tener la losa para nuestro diseño, para evitar el cálculo de deflexiones. Entonces esto ya lo habíamos visto en la parte de flexión,
¿sí? Cuando veamos deflexiones. Entonces teníamos dos tablas, C95 y CR95. C95 cuando tenemos elementos que no soporten elementos susceptibles a dañarse debido a deflexiones grandes, ¿cierto? Y CR95 cuando hay elementos que soporten y que sean susceptibles de dañarse por culpa de las deflexiones. Entonces, esta tabla nos da el valor del espesor mínimo que tiene que tener nuestra losita para poder omitir el cálculo de deflexiones. Y si no, ya saben, tendrían que emplear el cálculo de deflexiones en la losa. Entonces en esa tabla, la vez pasada habíamos usado nuestra segunda fila que hacía referencia a vigas o a losas nervadas en una dirección. Esta vez no. Esta vez nos vamos a enfocar solo en la primera fila, donde pues está losas macizas en una dirección. Ahí están estipuladas las dimensiones mínimas. ¿Listo? Asimismo, vamos a tener que entender cuáles son las condiciones de apoyo que tiene nuestra losa. Por ejemplo, en el esquema inferior izquierdo vemos una losa que llega a una viga, por ejemplo, ¿sí? Esta es la viga y de aquí para allá está nuestra losa, ¿sí? Esa losa está aquí anclada con sus ganchos de anclaje, listo. ¿Cómo modelo yo estructuralmente ese apoyo? Entonces, la primera opción es modelarlo como un apoyo simplemente apoyado, ¿cierto? Donde voy a tener un momento máximo aquí en el centro de la luz de 1/8 W por L al cuadrado. Esa sería mi primera suposición. ¿Qué sucede? No siempre, o sea, mmm, las condiciones de nuestros apoyos son ideales, ¿sí? En la realidad es muy difícil generar un apoyo simplemente apoyado o un apoyo totalmente empotrado. Entonces, ¿qué sucede? Esta hipótesis de la viga simplemente apoyada es una hipótesis conservadora para el momento del medio, ¿cierto? Porque es mucho mayor que si la viga fuera empotrada. ¿Sí? Entonces, nos toca revisar muy bien cuáles son las condiciones de la construcción de nuestra losa. Por ejemplo, observen el elemento de la derecha. Aquí a la derecha mi losa está apoyada sobre un muro que viene del piso inferior y que continúa hacia el piso superior, ¿sí? Entonces, en este caso, yo no puedo decir que este apoyo pueda girar libremente, eso es una mentira, porque los muros van a generar una restricción al giro en ese punto. Entonces, para este tipo de losa, lo mejor sería diseñarlo con una viga doblemente empotrada. Pero entonces, bueno, ahí viene la pregunta, ¿si es doblemente empotrada o no lo es? Porque los bloques pueda que sí ofrezcan una rigidez al giro, una restricción al giro, pero tampoco es que vaya a ser una restricción total. Entonces no puedo suponerla como un empotramiento. Entonces lo que se sugiere para una losa en una dirección maciza es el momento positivo lo diseña considerándola simplemente apoyada, ¿sí? Pero si tiene condiciones de construcción que generen situaciones similares a los empotramientos, entonces lo que vamos a hacer es que a cierta distancia vamos a dividir el refuerzo a flexión positivo y lo vamos a colocar la mitad en la parte superior. Algo así es lo que dice la norma. Entonces, de esa forma, ¿qué hacemos? Diseñamos para el caso más crítico, que es la losa simplemente apoyada, y nos salvaguardamos que las condiciones del apoyo me generen algún momento negativo en los apoyos, ¿sí? Entonces, de esa forma, podemos manejar el problema de la situación de los apoyos en una losa simplemente apoyada. Bueno, entonces aquí está lo que les explicaba. Entonces, ¿qué dice la teoría? Bueno, diseñe su losa simplemente apoyada para este momento máximo, ¿sí? Y cuando llegue a una distancia tal que el momento se reduzca a la mitad, fíjense que aquí ya voy en m medios, ¿sí? En ese punto, doble la mitad del refuerzo y déjela como un refuerzo superior.
¿sí? De esa forma usted está considerando que su viga, que su losa, no tenga apoyos simplemente apoyados, sino que puedan tener alguna pequeña restricción al giro. Eso es lo que dice. Entonces, vamos a calcular a qué distancia del centro o del borde de mi viga tengo que empezar a doblar mi refuerzo para poder generar esa condición de los apoyos. Entonces, en este esquema voy a tener una distancia X hasta el momento medio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la relación de proporcionalidad? Puedo decir que mi momento máximo, ¿sí?, es correspondiente al cuadrado de la longitud L medios. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerden que esta curva para la viga simplemente apoyada es parabólica de grado 2. ¿Sí? Entonces aquí está, grado 2. Listo. Debe ser proporcional a la mitad de mi momento con respecto a una distancia X. ¿Sí? Entonces, despejando de esta ecuación, de esta relación, puedo decir que ese valor de X debe ser aproximadamente a 0.35 veces la longitud total de mi elemento. Entonces, entre este punto y este de acá sería 0.7 la longitud de su viga. ¿Ya? Y de esa forma puedo determinar los puntos en los que debo doblar el refuerzo para volverlo refuerzo superior y considerar las condiciones de apoyo de mi losa. ¿Listo? Ahora, ¿qué condiciones tenemos del refuerzo? Entonces, listo. Sacamos una franja de nuestra losa. Voy a bajarlo por acá. Sacamos una franja y decimos que tiene un ancho B igual a 1 metro y una altura H. Y diseñamos el refuerzo para esa losa y después de que tenga ese diseño lo replicamos uno al lado del otro hasta que completemos el ancho de nuestra losa. Ese es el diseño. Ahora, ¿qué nos exige la norma colombiana? De forma perpendicular a ese refuerzo longitudinal que calculemos, tenemos que colocar un refuerzo que se llama refuerzo de retracción y temperatura, que es un refuerzo mínimo para evitar que el concreto sufra en los procesos de secado. Bueno, ¿cuánto vale esa cuantía transversal para el refuerzo de retracción y temperatura? Está en función básicamente de la barra, ¿sí? Cuando nuestra barra tiene un FY menor a 350 megapascales, cuando es menor a 350, su cuantía de refuerzo por retracción y temperatura transversal es 0.002. Cuando tenemos barras de grado 420 o refuerzo electrosoldado de alambre, nuestro refuerzo sería 0.0018. Y cuando tengamos refuerzo mayor a 420, medida por un ensayo de deformación al 0.35%, este va a ser el valor de la cantidad de retracción y temperatura. Bueno, importante, el valor que calculemos de estos tres no debe ser menor a 0.014. ¿Listo? Es la condición 1. La condición 2, la separación de esa de la cuantía de refuerzo y temperatura, ¿sí?, no debe ser mayor a 5 veces el espesor H de la losa o 450 milímetros. ¿Ya? Esas son las dos condiciones para el refuerzo de retracción. Ahora, para el refuerzo longitudinal, eh, tenemos que garantizar que nuestra barra de refuerzo esté espaciada máximo a 3 veces el espesor de la losa o 450 milímetros. ¿Listo? Esos serían como los requisitos para el diseño de una losa. Más información de esto pueden encontrarlo muy claro en el libro de Jorge Segura. Ahí está todo lo de la losa para que puedan revisarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda?
Como no hay dudas, vamos a hacer un ejemplo de una losa. Algo bastante sencillo, bastante rápido, como para que tengan una idea de cómo es el diseño de este tipo de estructuras. Y dejamos hasta ahí por el día de hoy. Y nos veríamos el jueves a las 8. En un segundo abro la pantalla. Bueno, regálenme un segundo, ya les comparto la pantalla. Voy a compartirles la asistencia para que no se nos olvide. Listo. Listo, chicos, ya les pegué el enlace de asistencia, ya pueden diligenciarlo. Entonces, aquí ya compartí la pantalla. Listo. Entonces vamos a diseñar una losita. Mm, ponerla de esta forma. Esta es mi losa. Bueno, entonces por aquí voy a tener unas distancias a ejes. Pues, este es mi eje A, mi eje B, C y D. Y vamos a colocarle unas distancias. Vamos a suponer que esta van a ser 10 metros. Y que esta distancia son 4.5 metros. Bueno, entonces vamos a dibujar eso. Mm, necesitamos carga muerta, ¿sí? Entonces de carga muerta vamos a colocarle un peso de muros frágiles que van a pesar 3 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Y una carga viva, vamos a colocar una carga viva de uso residencial, 1.8 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, ¿dónde va a ir apoyada? Pues vamos a tener unas vigas por aquí. Perdón, perdón. Unas vigas que van a ir apoyadas en el eje A y en el eje B, ¿sí? Y esas vigas van a ser de punto 30 por punto 50 de altura. Listo. El concreto, vamos a usar un concreto de 21 megapascales. Y vamos a usar un acero. eh, Vamos a hacerlo de una
de una alta resistencia, 420 megapascales. No me interesa. Vamos a hacerlo de 240. Listo. Entonces vamos a hacer el diseño de esta viga, tomando en base lo que hemos visto hoy de diseño de losas. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a analizar si efectivamente es una losa en una dirección. Entonces, la relación entre su lado largo y su lado corto, en este caso sería, perdón, es al revés, el lado corto sobre el lado largo. Sería 4.5 sobre 10. Listo. Entonces me da una relación de 0.45, que es menor a 0.5. Entonces, ok. Sí puedo analizarlo como una losa en una dirección. Entonces, lo segundo es definir la altura h de mi losa. ¿En qué dirección voy a distribuir la carga que apoya en mi losa? Entonces, toda la carga que llegue aquí en mi losa va a irse distribuida hacia las vigas del eje A y del eje B. Entonces, por ende, la luz entre apoyos de apoyo de mi losa serían 4.5 metros. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es, vamos a definir un espesor de losa. Entonces, mi losa, ya dijimos que tiene muros que son frágiles y susceptibles a romperse. Entonces, tenemos que usar la tabla CR95. ¿Qué dice CR95? Si su losa es simplemente apoyada, ¿sí? Aquí está simplemente apoyada, y tiene una losa maciza, el espesor mínimo H debe ser mayor a L sobre 14. Es decir, 0.32 metros. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí, señor. Ahora, ¿qué más dice mi tabla CR95? Las notas son las mismas de las tablas C95. Entonces voy a ir a la tabla C95 y voy a leer esta nota, la nota A. La nota A dice cuando el concreto es de liviano con una densidad tal, los valores se modifican por tanto. Bueno, eso no me aplica. Pero la segunda nota nos dice, si su FY es distinto de 420, los valores de la tabla deben ser multiplicados. Entonces, como FY es distinto de 420 megapascales, entonces tengo que calcular el factor 0.4 más FY sobre 700. ¿Sí? Sería 0.4 más FY sobre 700, que en este caso sería 0.74. Entonces mi espesor va a ser, tiene que ser mayor o igual a 0.74 por H. Es decir, tiene que ser mayor a 0.237 metros. Entonces voy a escoger un H igual a 0.25 metros. ¿Listo, chicos? De esa forma determino el espesor mínimo de la losa. Pero bueno, hay que tener en consideración que este espesor mínimo es el que yo necesito para no tener que calcular deflexiones. Estas losas por lo general siempre cumplen con un refuerzo muy cercano al mínimo, ¿cierto? Entonces,
Yo podría darle un espesor menor y me pongo en la tarea de calcular las deflexiones, como vimos en la última parte de la parte de flexión, ¿cierto? Y de esa forma puedo ahorrar un poco más de material en una losa. Pero bueno, aquí vamos a evitarnos el cálculo de flexiones, entonces dejo una altura mayor. Listo. Ahora, ya con la altura definida, vamos a hacer el avalúo de cargas. Entonces, lo primero que vamos a mirar son cargas muertas. ¿Qué cargas muertas actúan? El peso propio. Sí, obviamente esa losa tiene un peso propio. ¿Cuánto sería el peso propio de nuestra losa? Sería el espesor de la losa por un metro cuadrado. ¿Sí? Estoy calculando el espesor de un metro cuadrado de losa. ¿Sí? Multiplicado por la densidad del concreto, que son 24 kilonewton metro cúbico. 24 por punto 25 me da 6, eh, sí, 6 kilonewton por metro cuadrado. Esto, esa sería mi carga de peso propio. Eh, Mi carga de peso muerto, entonces dije que tenía unos muros cuyo peso eran 3 kilonewton metro cuadrado, ¿cierto? Y no sé, ustedes le pueden colocar lo que tenga de acabado la losa en la norma. Entonces, digamos, podrían colocarle una baldosa cerámica. ¿M? Entonces van allá al título B, a la parte de cargas y revisan cuánto pesa una baldosa cerámica. Entonces, aquí tengo 0.5. Bueno, venga, revisamos. A ver, un segundo. Entonces, para saber qué podemos colocarle a la losa, vamos al título B, el capítulo B3, y vamos a, digamos, a ver qué tipo de baldosa le vamos a poner. Para muros, no. Para elementos horizontales, pisos, aquí está. Pues, por ejemplo, vamos a colocarle esto, una baldosa cerámica sobre 12 milímetros de mortero, entonces pesa 0.8 kilonewton metro cúbico. Diría 0.8 kilonewton por metro cuadrado. Listo, baldosa cerámica. ¿Cuánto me da el total de carga viva? 9.8. Perdón, de carga muerta. Y carga viva dijimos que era 1.8. ¿Listo? Ahora, todo está en kilonewton metro cuadrado. La losa, entonces vamos a diseñar. Recuerden que para este tipo de estructuras, entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a diseñar una viga de ancho de 1 metro. ¿Sí? Entonces vamos a diseñar una losa de este estilo. Una viga, perdón, cuya base tiene 1 metro y cuya altura tiene 0.25 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el valor de la carga última aplicada? Sería, esta carga está en kilonewton metro cuadrado, está distribuida en toda la losa. Tengo que condensarla para que quede solamente sobre esta franja. Entonces la multiplico por 1 metro de ancho. ¿Sí? Entonces, la carga muerta mayorada sería 1.6 la carga muerta, perdón, 1.2 más 1.6 la carga viva, que es 1.8.
Mi carga última serían 14.64 kilonewton por metro. ¿Cómo sería mi viga? Mi viga sería una viguita simplemente apoyada, sometida a una carga última, W última. Para una carga última es fácil determinar su momento último como W al cuadrado sobre 8. Entonces sería 14.64 por la longitud de mi viga, que en este caso serían 4.5 metros al cuadrado sobre 8. Mi momento último serían 38 kilonewton por metro. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces voy a hacer por acá mi diseño. Voy a amplificar esta ventana a ver si puedo dejar todo en un solo espacio. Sí, listo. Entonces mi diseño va a ser una viga que está apoyada por aquí a la izquierda, el eje A, y por acá viene el eje B. Entonces mi primer dato que voy a necesitar es cuál es el momento último. El momento último en el eje A y en el eje B es cero, ¿cierto? Porque esos son apoyos simplemente apoyados. En el centro son 38 kilonewton metro. Listo. ¿Cómo sería mi sección transversal? Punto 25 y un metro. ¿Cuál es el recubrimiento para una losa? Entonces nos toca ir a mirar en nuestra presentación de refuerzo. Si no estoy mal es en esta. ¿Cuál es el recubrimiento mínimo para una losa en normal? Entonces vamos a ver. Dale un segundo a ver si es en esta. De flexiones. Esto debe servir de acá. Acá. Listo, recubrimiento de refuerzo. Entonces si tenemos una losa, nos dice que el recubrimiento mínimo deben ser 20 milímetros. ¿Sí? Entonces aquí mi recubrimiento van a ser 20 milímetros. Más coloquémosle un poquito de la media barra, ¿cierto? Entonces recuerden que viene la barra y viene aquí el recubrimiento de 20 y aquí medio diámetro de la barra. ¿Sí? Entonces digamos que eso por ahí nos da una barra de 5 octavos, entonces la mitad deben ser como 7 milímetros. Este es un aproximado, ¿sí? No es el real. Entonces vamos a decir que son 27 milímetros de recubrimiento. Listo. Con este momento último yo puedo calcular cuál es mi cuantía de diseño. ¿Sí? Entonces, un segundito. Entonces vamos a diseñar esta viga como una viga con, con su refuerzo normal, ¿sí? Entonces voy a buscar por aquí en mi hoja de cálculo. Diseño simple, listo. Entonces voy a tener una viga eh, con un momento último de 38 kilonewton metro, un acero de 240, un concreto de 21.1, un ancho B de 1 metro, una altura H de 0.25 y este D va a ser 22.3. Listo. Entonces
Me está dando una viga con presión. Momento último. Me está dando una cuantía de 0.00362. ¿Sí? Que finalmente vendría siendo una cuantía mínima. Ya, listo. Entonces, por diseño, me está pidiendo la siguiente cuantía. Si esto es un diseño simple por flexión, ustedes allá con sus hojas de cálculo podrán calcular cuál es la cuantía de diseño. 0.00583. Esa es mi cuantía de diseño. Bueno, listo. Esa es mi cuantía de diseño. Entonces puedo determinar cuál es el área de refuerzo necesaria. ¿Cómo calculo el área de refuerzo? Rho por B por D. Recuerden que esto lo estoy haciendo para la parte central, que es donde tengo el momento máximo por acá. Listo. Entonces si multiplico Rho por B, que es un metro, por D, que son 0.25, o sea, 250 menos 27. Eso me da 1300 milímetros cuadrados. ¿Sí? 1300 milímetros cuadrados. Voy a asignar un refuerzo. Entonces voy y busco en mi norma el diámetro de las barras para tener el mismo diámetro acá. Y para 1300 puedo estar colocando dividido entre 199. Podría tener 7 barras de 5 octavos. Sí, podrían ser 7 barras de 5 octavos. Que eso serían 7 por 199, 1393 milímetros cuadrados. Perfecto, que es superior a lo que necesitamos. ¿Listo? ¿Ese cuál es? Mi refuerzo en el centro de la luz. Entonces, regálenme un segundito. Voy a acomodar esto de otra forma para que de una vez quede el esquema. Voy a decir aquí arriba cuál es mi refuerzo superior y aquí abajo cuál es mi refuerzo inferior. Entonces, el inferior ya dijimos que iban a ser 7 de diámetro, 7 barras de diámetro, 5 octavos, que me sumen 1393 milímetros cuadrados. Sí, ese es el primero. ¿Cada cuánto quedarían distribuidas esas 7 barras? Entonces, si tengo un metro, ¿sí? Esto tiene un metro. Voy a colocar 7 barras en esta parte. Una, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esas son mis 7 barras. Entonces, ¿cuál va a ser el espaciamiento más o menos de esas barras? Ese espaciamiento va a ser un metro dividido entre 6 espacios. Me dan eh, una barra cada 16 centímetros. ¿Listo? Entonces esta es cada 0.16 metros. Entonces puedo decir que para mi refuerzo central
Mi refuerzo va a ser barras de 5 octavos cada 0.16 metros. Eso es todo lo que tengo que ver en mi diseño. Ahora, la norma dice, el procedimiento les dice, para estos puntos extremos, como no sabemos la condición de los apoyos, ¿sí? Vamos a suponer que eso se generan unos empotramientos ahí chiquiticos. Entonces, para ese tipo de refuerzo, que sería el superior de acá arriba de los extremos, lo que vamos a hacer es colocar la mitad de las barras dobladas. ¿Listo? Entonces, si yo doblo la mitad de las barras, aquí a la izquierda van a llegar barras de 5 octavos y aquí también, en los extremos de mi losa. Pero lo que voy a cambiar es la separación, porque como doblé la mitad para arriba, aquí van a quedar cada 0.32, ¿no? Listo. Y eso mismo, pues las que acabé de doblar van para la parte superior. También al doble de la distancia, porque estoy doblando una sí, una no, una sí, una no. ¿Listo? Ese sería mi refuerzo. ¿Cómo se vería eso en mi esquema de la viga? Entonces, vendría mi viga de esta forma. Mi losa, perdón. Sección transversal. Voy a dibujarlo perpendicularmente a esta vista. ¿Listo? Entonces vendría mi refuerzo principal, que es este. ¿Sí? Todo así horizontal, bien bonito. Pero entonces voy a coger la mitad de estas barras y por aquí, este es el eje. Entonces dice a 0.35L hacia un lado y 0.35 hacia el otro. En este caso sería 0.35 por 4.5 metros, serían 1.6. 1.6. En esa distancia yo puedo coger la mitad de las barras y doblarlas para la parte superior. Y de esa forma quedaría el refuerzo de mi losa. Entonces recuerden que esta distancia serían los 4.5 metros, que por aquí vendría su eje A, B, perdón, y por aquí vendría su eje A. Listo, muchachos, ese sería el diseño a flexión. ¿Qué me hace falta en mi diseño? La armadura transversal. Listo. Entonces, ¿qué dice la norma? Su armadura transversal A sub S, ¿a cuánto debe ser igual? Entonces voy a revisar cuáles son los mínimos que me pide la norma colombiana. Entonces dice, listo. Si está empleando barras corrugadas con FY menor a 350, 0.002. Si la barra fuera de 420, tendría que haber usado 0.018. Como es de 240, entonces 0.002. Multiplicado por B, que es un metro, por la altura. Ojo, porque el área transversal debe ser calculada como cuantía por B por H, toda la altura estructural. Serían 0.25 metros. ¿Listo? Doble 0.2 por 1 por 0.25 me da 500 milímetros cuadrados por cada metro de longitud. Recuerden que estoy diseñando para un ancho de 1 metro. ¿Cómo podría colocar esas barras? Entonces, vamos a suponer barras de 3 octavos. ¿Cuántas barras de 3 octavos necesito en 1 metro para cumplir 500? Entonces vengo y reviso y digo, la de 3 octavos tiene un área de 71 metros cuadrados. Entonces sería 500 sobre 71 me da 7.04, es decir, 8 barras. ¿Cuál va a ser la separación? Entonces la separación 1 van a ser
1 metro dividido entre 7 espacios, que son los espacios que hay entre las 8 barras. Entonces, 1 dividido entre 7 me da 0.14 metros. Esa sería mi primera separación de las barras. Mi separación 2, ¿qué dice la norma? Entonces dice, esa separación que usted coloque, entonces vuelvo a mi presentación, dice, no debe ser mayor a 5 veces el espesor de la losa o 400, perdón, creo que estos están al revés. Bueno, 5 veces el espesor de la losa o 400 milímetros. Entonces, 5 por 200 por 25 centímetros me da 1.25 metros. Y la separación 3, 0.45 metros. Entonces, de estas tres voy a escoger la menor, que son 0.14. Mi refuerzo transversal van a ser barras de diámetro 3 octavos cada 0.14. ¿Listo? ¿Cómo van ubicadas en mi esquema? Entonces yo las colocaría en esta parte como refuerzo transversal de retracción y temperatura. Estas barras serían cada 0.14. ¿Listo? Ese sería ese refuerzo. Ya verifiqué la flexión. Ahora, ¿qué hago? Este diseño lo replico uno al lado del otro. Entonces, voy a dibujar ahora mi losa en un 3D. Esa es mi losa. ¿Cómo va mi refuerzo? Llevo una barra acostada, ¿cierto? Y una barra doblada. Y repito eso. Una y otra vez, una al lado de la otra. Hasta llegar a la longitud total de mi viga. De mi losa, perdón. Llego y doblo. Llego y doblo. ¿Listo? Sí está claro, está un poquitico escueto este diagrama, pero bueno, espero se logre entender cómo está ese refuerzo. Y transversalmente a ese refuerzo voy a colocar mis barras de repartición, deben ser horizontales en la parte inferior. Ese es el refuerzo de mi bar, de mi losa. Ya donde esta distancia son 4.5 metros. Y estas serían los 10 metros de longitud. Bueno, me hace falta una cosa en el diseño. Y es hacer el diseño a corte. Un segundo a ver si puedo mover esto. No lo puede, bueno, listo. Entonces voy a hacer la verificación del corte. Lo voy a dejar con un signo de interrogación. Voy a ir por aquí, voy a hacer este diagrama que sí. ¿Cuál sería el corte en mis extremos? El corte sería, pues, W por L sobre 2, ¿sí? El corte último sería W último por L sobre 2, es decir, 14.64 por 4.5 dividido entre 2, eso me da 33 kilonewton. ¿Listo? Ese sea en los dos extremos, en el eje A y en el eje B. Ahora, ¿cuál es el cortante resistente por mi sección de concreto? Sí, entonces ahí viene la norma, 0.17 lambda raíz de F'C B por D. 0.17 por 1 por raíz de 21.1 por 1 metro por 0.223 metros. Me está dando 174 kilonewton. ¿Sí? Entonces, Phi BC son 174.
¿Está claro eso? Ahora, ¿qué dice la norma del refuerzo? Aquí en este caso, ¿necesito refuerzo acortante acero? ¿Necesito acero para el refuerzo a corte? No y no, porque B sub C es mayor a B sub U, ¿cierto? Ahora, ¿necesito cortante mínimo? ¿Cómo verifico eso? Si B último comparado con BC sobre 2, ¿sí? Puedo decir que B último es menor que BC sobre 2, ¿cierto? 33 es menor que 174 medios, es decir, menor que 87. Entonces, no requiere refuerzo mínimo a corte. Listo. Y ese sería ya todo el diseño de mi losa. Diseño a flexión, diseño a cortante. ¿Qué sucede? Recuerden que estos elementos que son a corte están exentos. Tenemos un par de excepciones según la norma, de excepciones. Entonces vamos a ver cuáles son esas dos excepciones según la norma. A ver, creo que yo la había anotado en la presentación de cortante. Acá. Entonces dice, usted puede omitir el refuerzo mínimo en los siguientes casos: zapatas y losas sólidas, losas nervadas de concreto o vigas con una altura no mayor de 250 milímetros. Nuestra losa efectivamente clasifica como una losa sólida, ¿sí? O también como una viga con una altura no, no, perdón, esa no, como una losa sólida. Entonces, al hacer esta verificación, mi diseño es correcto. No requiero diseño acortante. Y eso sería todo lo que tengo que hacer yo para el diseño de una losa. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿hay alguna norma que, o sea, dentro de la norma hay algo que indique cuando sí se debe aplicar el cortante? Esta es, esta es la verificación del corte, ¿sí? Eso es lo único que te dice la norma. Donde cumplas eso no necesitas refuerzo acortante. Digamos que Ok. pueda que esta losa no necesite refuerzo acortante. Es muy raro que una losa maciza les pida refuerzo acortante, ¿sí? Porque por lo general esas Mm, losas son muy buenas a corte y no necesitan. Lo mismo que una zapata. Cuando veamos zapatas vamos a tener que verificar lo mismo. Entonces, una zapata, esta parte de acá se diseña como una losa. Entonces, por lo general, mm, esas losas no necesitan refuerzo de corte. En dado caso de que necesite refuerzo a corte, lo que uno hace es que aumenta el espesor de la losa, ¿sí? Pero aquí en losas macizas no creo que sea necesario aumentar espesores, porque son muy buenas para cortante. listo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, listo, chicos. Muchísimas gracias. Eso sería todo por el día de hoy de losas de una dirección, losas macizas. Eh, la próxima clase vamos a trabajar el siguiente. Como les digo, las losas son tan sencillas que no necesitamos hacer más ejemplos. Nos dieron cuenta si hay un refuerzo sencillo. Aquí creo que hay una pregunta en el chat. No, bueno, listo. Lo siguiente que vamos a ver son escaleras, ¿sí? ¿Cómo diseñamos nosotros una escalera? Entonces simplemente las escaleras pueden ser consideradas como losas en una sola dirección, ¿sí? Con, con unos apoyos, digamos aquí sería un apoyo al inicio y un apoyo al final. Y diseñaríamos estas losas, estas escaleras como losas en una sola dirección.
Entonces, la próxima clase vamos a ver un poco de lo que tiene la norma colombiana, las normas que tenemos para dimensiones ergonómicas de las escaleras, un poco de unas dimensiones base y hacemos un ejemplito de escalera y con eso terminamos el tema de escaleras. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no hay ninguna pregunta, les recomiendo por favor que no se olviden de firmar la asistencia y nos vemos al próximo jueves tenemos examen. Bueno, entonces para que no se olviden. El examen arranca a las 8, se los dejo ahí en el sistema. Va a ser una parte teórica, ¿sí? Van a ser 6, 7 preguntas de la parte teórica y van a tener nomás 10 minutos. Apenas ingresen, el tiempo empieza a contar 10 minutos para que puedan resolver sus 6 preguntas. Son preguntas de la base teórica del curso. Y después de eso, les va a salir el ejercicio que le toque a cada uno de ustedes. Va a ser un diseño a flexión, donde tendrán que garantizar, digamos, bueno, resolver todo lo que les pidan, así como los ejemplos que tienen en el taller. Bueno, chicos, entonces yo creo que voy a dejar ese examen hasta no sé ustedes hasta qué horas, digamos 11:30, para que tengan de 11:30 a 12. El profe, pues, nos había dicho el profe que nos lo iba a dejar Bueno, hasta las listo. 12 Entonces lo la dejo de clase 8 a pagada. 12. Entonces el examen va a estar activo de 8 a 12. Y a las 12 se cierra y tienen 10 minutos, 5 minutos para subir sus resultados al Blackboard, al Moodle. ¿Listo? Les aconsejo que no esperen hasta ese momento porque en los otros 2 cursos que dicto hemos tenido problemas a la hora de subir el examen. Entonces, si pueden subirlo antes de las 12, muchísimo mejor. Si no dan para subirlo a Moodle, me lo envían al correo. Entonces, el correo se los dejo aquí en la ventana del chat. lshernandez@udistrital.edu.co. Entonces, a ese correo me envían su examen en caso de que eh, no logren subirlo al Moodle. Bueno, pueden usar todo, apunte lo que quieran, obviamente eso no hay problema. El examen va a estar bastante sencillo. Si resolvieron los ejercicios del taller, el examen va a estar muy, muy sencillo, muchachos. Entonces, listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Profe, Diga. una pregunta. Pues digamos que ahorita que vamos a entregar los talleres a grupo y pues el profesor nos dice que nos va a compartir pues cierta información para que podamos también tener en cuenta los ejercicios de los otros compañeros. ¿Eso va a quedar colgado o cómo va a ser la dinámica para eso? Mm, Eso tienen hasta hoy, ¿cierto? Entonces yo mañana lo que voy a hacer es que en la mañana me levanto muy madrugador y los descargo y se los envío por un enlace de WeTransfer. Y ustedes bajan el enlace y ahí está todo organizado por cada grupo para que tengan todos los proyectos, los talleres. Ah, bueno, listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias. No se olviden. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Bien.